Pues muy buenas tardes. Agradezco a las organizaciones, a los institutos que organizan este evento, este gran evento, la invitación a participar. Miren, en un breve tiempo lo que pretendo hacer es, pues como se anunciaba, este recorrido histórico por lo que son no el feminismo, sino los feminismos. Y parto de una premisa que me parece importante recordar. Y es que siempre hay un punto ciego a nuestra propia observación. ¿Y qué implica esto? Pues lo que implica es que nosotros podemos ver, pero no podemos reflexionar sobre la manera como vemos, como se diría evangélicamente, ¿verdad? Aquello de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Y en este sentido, lo que quiero hacer es un poco retomar lo que ha dicho el Papa Francisco desde que llegó al pontificado, y es que muchas veces estamos sumidos y sumidas en la autorreferencialidad. Es decir, sabemos cuáles son nuestras posturas, tenemos claridad sobre nuestra propia identidad, ¿no? Pero nos cuesta mucho entender esta otra parte de lo que está más allá de nuestras posturas. Entonces, por eso es que después de platicar con los organizadores, pues decidí hablar de esta parte que es la necesaria contextualización histórica de lo que no siempre es lo nuestro, ¿no? Lo distinto. Y en este sentido, pues una invitación a entrarle en serio a los signos de los tiempos y a entrarle a esto que, como decía San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, ¿no? En ser expertos en humanidad, en un momento de pluralismo creciente, en un momento de polarización ideológica, política, en un momento donde se cuestionan en nuestro propio país la existencia de los derechos humanos, es muy importante que desde una identidad sólida podamos dialogar con lo diferente. Bueno, pues lo primero sería, como estos antecedentes del feminismo, hacer un poco de historia conceptual, ver que el término fue acuñado en la segunda mitad del siglo XIX y que parte de esta exigencia de reconocer los derechos de la mujer y de extender el papel jugado por la mujer en una sociedad que iniciaba con la modernidad, ¿no? La ilustración continuamente se le cuelga, ¿no? De decir, bueno, pues es el progreso, la democracia, la racionalidad, la libertad. Sí, pero hay que decir que la ilustración fue de los hombres y para los hombres, ¿no? Las ideas ilustradas construyeron el discurso civilizatorio, ¿no? Pero dejaron a la mujer de lado en este planteamiento, ¿no? Algunas estudiosas historiadoras de los feminismos han hablado de la misoginia constitutiva de las ideas de la ilustración. Yo lo que hago, más que calificar, es traerles una frase de Rousseau, ¿no? Donde dice, las mujeres se equivocan cuando se quejan de la desigualdad de las leyes hechas por el hombre. Cuando ellas intentan usurpar nuestros derechos, se vuelven inferiores. Entonces, aquí, para que no creamos que la modernidad, como se dice, prácticamente otorgaba la igualdad. Bueno, pues en el siglo XIX lo que podemos encontrar es esta actividad literaria, que es la que va a dar paso de manera no necesariamente consciente al principio, ¿no? A lo que sería el papel de la mujer en la vida pública, pero sobre todo y de inicio en el espacio privado. Tenemos el caso clarísimo de las hermanas Bronte o de Jane Austen, ¿no? En este sentido, pero también muchas otras, como Elizabeth Hamilton o Mary Shepard, ¿no? Esto es importante porque son mujeres que el espacio intelectual está reservado a los hombres, pero que empiezan a través de la literatura, que es el único campo permitido, a poder hablar de estos temas, ¿no? Y esta actividad intelectual de la literatura lo que permite es que pueda ser debatida la cuestión femenina. Esto es muy importante. Y también hay que decir que quienes asumen la defensa intelectual de los derechos sociales y políticos de la mujer son los socialistas utópicos. Es por eso, y hay que pensarlo desde ahí, que estas agendas progresistas que se enfrentan en el debate con otras agendas,
en el mundo actual, ¿no? Dicen, bueno, pues si esta agenda feminista viene desde el socialismo de origen, esta es la razón para que se diera, ¿no? No es que fuera una propiedad, sino que en este proceso de los derechos sociales y políticos en el siglo XIX se da a partir de los socialistas utópicos, ¿no? ¿Por qué adoptan estos socialistas la causa feminista? Porque dicen que los capitalistas son los que explotaban la mano de obra femenina en las fábricas textiles. Es importante ver estos contextos históricos, ¿no? En donde surge esta posición. Ahí están los ansimonianos, ¿no? La revista La Mujer Libre, que se funda en 1832, y algunas, pues, referentes de ese momento, que no tiene caso entrar en detalle, pero ver esto, ¿no? Cómo aprovecha este socialismo utópico la defensa de las mujeres, pero de esta mujer que era fundamentalmente la mujer obrera, ¿no? Entonces, este socialismo, en lo que va a derivar es que deje de ser prominentemente intelectual la cuestión feminista y que pase a lo que ya es la cuestión femenina, perdón, y que pase a lo que ya es propiamente un feminismo, ¿no? Tenemos a las sansimonianas hablando de antiesclavitud, esclavitud en sentido estricto histórico, no podríamos decir que se daba en ese contexto, pero entendiendo las situaciones que eran verdaderamente infrahumanas, lamentables, en las que estaban sumidas muchas de las obreras, ¿no? Era lo que se referían con la antiesclavitud de la esclavitud de la mujer. Bueno, pues en este sentido, en Estados Unidos, también por este mismo tiempo, las mujeres van a participar en la defensa más bien el antiesclavismo y el antiabolicionismo, que es el contexto que se va a dar en ese momento, ¿no? Y tenemos, pues bueno, Convención Mundial de Antiesclavismo en Londres por ese tiempo, la Convención de Seneca Falls, que es la de 1848, donde denuncian las opresiones contra la mujer, sobre todo se está hablando en principio desde el campo laboral al que me refería, y que lo que va a pasar en este sentido es que muchos, vamos a decir, la historiografía del feminismo, la historia de los movimientos feministas, van a tomar la Convención de Seneca Falls como si es el origen o el acontecimiento fundacional del feminismo. En 1869, por ejemplo, se crea la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, y en Nueva York, en Leipzig, ¿no? Y se da el primer Congreso Internacional de Mujeres. Entonces tenemos aquí como punto de partida lo que son, pues, estas mujeres que hacen frente a la modernidad ilustrada y que lo hacen en el único campo que podría ser, que es la literatura. Luego de ahí, cómo se pasa a través del socialismo utópico y ya con los antimonianos, ¿no? A lo que sería la defensa de la mujer obrera, y ya después de esto pasa a una defensa propiamente feminista en ese contexto, que es la lucha por el voto. Y en este sentido se dieron pasos importantes, se organizaron sindicatos para mujeres y que garantizaran salarios, no se habla de dignidad en ese contexto, pero salarios adecuados, y que abrieran posibilidades de contratación exclusivamente para mujeres. Entonces, todo el siglo XIX, ya la segunda parte del siglo XIX, más organizada esta movilización, pues tenemos primero la cuestión sufragista, la del voto, la cuestión laboral y la cuestión matrimonial. Aquí se empiezan a complicar las cosas, ¿no? ¿Y qué implicaba la cuestión matrimonial? Que la mujer tuviera autonomía de decisión en los asuntos del matrimonio. ¿A qué se referían? A los dineros, ¿no? Posesión de bienes, a la posibilidad de movilidad, es decir, la eliminación de la licencia marital y la apertura al divorcio. Entonces, todo este sentido se va a dar en el siglo XIX. Aquí les presento yo lo que es vamos a decir, unas líneas comparativas. Obviamente la categorización no es mía, sino es una categorización propia de ese tiempo, donde se habla del feminismo radical, de las moderadas y de las conservadoras. Pero ¿qué se está debatiendo ya en pleno siglo XIX? La sexualidad de las mujeres, ¿no? Y entonces va a ser este tema el que hace que el llamado feminismo
se fragmente y que a partir de entonces hablemos o se deba hablar más propiamente de feminismos y no de feminismo. Tenemos la postura radical, es decir, se postulaba la redefinición total de lo que significa ser mujer y lo principal, la principal demanda es buscar la emancipación de la moralidad, ¿no? Estamos hablando de la década de los 40 del siglo XIX hasta la década de los 60. Luego hay una posición menos radical, la posición de las moderadas, que lo que hacen o lo que pretenden es conciliar el papel tradicional de la mujer, de esposa, de madre, del hogar, ¿no? Y que al mismo tiempo decisiones que tengan que ver con la autonomía femenina. Además que esto tiene que ver con el campo laboral, ¿no? No se disputa dentro de las moderadas la dimensión sexual. Y luego se tiene también una posición llamada conservadora que defiende la feminidad de la mujer y dice que se ha desarrollado desde tiempos antiguos, es decir, no hay una postura histórica, unos signos de los tiempos, sino más bien como una postura ahistórica, podríamos decir, y que se busca darle voz y expresión a la mujer, pero desde el modo tradicional de ser mujer. Entonces, pues aquí ya se empiezan a desgajar este feminismo en feminismos. El logro más importante que sigue es la obtención del sufragio en 1869 en Wyoming, ¿no? Y luego, pues ya lo tenemos, los países que van a seguir, Suecia, Francia, los Países Bajos, Australia en 1902, Noruega, Dinamarca, en fin, ya en pleno siglo XX, ¿no? Va a haber un cambio radical cuántico, por decirlo así, en la cuestión del feminismo, de los feminismos en el siglo XX. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que lo que dicen en este caso el máximo o la máxima exponente de esto que sería Simone de Beauvoir, ¿no? Que lo que plantea es que el obtener el sufragio, el derecho al voto, no haya cambiado en nada la condición social de la mujer. Y entonces es ahí cuando escribe su libro famoso, El segundo sexo, de 1949, y que dice, una mujer no nace, sino se hace. Y esto es central para lo que plantea la agenda o las agendas progresistas hasta el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer es una construcción social, que no hay nada esencial, no hay nada básico, sino que es un constructo social. Y los feminismos, ya que se habían dividido, pues intentarán redefinir esta construcción social para que la mujer pueda existir de otros modos. Entonces tenemos reelaboración de lo que es el ser mujer en las primeras décadas del siglo XIX, la enmienda de la equidad de derechos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Las prerrogativas y las constricciones legales basadas en el sexo, ¿no? Y luego también de que toda mujer merece derechos especiales durante el embarazo, lo que algunas, ¿no? Van a debatir desde ese momento porque dicen, pues es una imposición el embarazo en este sentido, ¿no? Entonces, otra transformación importante ya en el bien entrado el siglo XX, pero en la primera mitad, tiene que ver con la adopción de un discurso exclusivamente feminista. Las exigencias socialistas contra la explotación del proletariado sería la primera, las exigencias antiesclavistas y abolicionistas la segunda, las exigencias de autodeterminación de minorías excluidas la tercera. Y con esto se va como acumulando todo este bagaje del siglo XIX para llegar a plantear que se tiene que hablar exclusivamente desde la mujer, por la mujer y para la mujer. Y en este sentido, ninguno de estos feminismos recurren a la complementariedad con el hombre, ¿no? Sino que están en este campo. Y bueno, pues las feministas dejan de centrarse en la lucha por los derechos básicos laborales, que ya lo veían como un asunto del siglo XIX, ¿no? Y lo que hacen es, pues, en la organización de sindicatos, esto sí, y el permiso de maternidad de 6 semanas en 22 países fue aceptado, una gran conquista, ¿no? Que se da en 1931. Hay que decir cómo los contextos específicos, y esto lo podemos ver prácticamente desde el inicio de la modernidad hasta el presente, inciden directamente en el discurso feminista, ¿no? Y hay que ver que el contexto de la guerra, la crisis de entreguerras, es decir, la Primera Guerra Mundial a partir de 14, ¿no?
y luego la Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, en medio la crisis del 29 y la depresión económica, crean un discurso que tiene que ver con el control de la natalidad. Que en esta situación de pobreza, de pauperización creciente, ¿no? Se necesita controlar el nacimiento de los niños, ¿no? Y en ese sentido, pues dicen que se crea un discurso, que el discurso moralizador es un discurso impuesto y que lo que se necesita hacer es plantear un antidiscurso que tenga que ver con la necesidad histórica, contextual, del control de la natalidad. Y esto va de la mano o abre la puerta a lo que es una nueva conceptualización de la sexualidad y del cuerpo de la mujer. Llaman que los conservadores, y de hecho los que eran calificados de conservadores, a mí como historiadora prefiero explicar que categorizar, ¿no? Pero que los conservadores vieron en esta medida del control natal la influencia bolchevique, la amenaza roja y socialismo que se había interiorizado en Occidente, ¿no? Y en este sentido dicen, bueno, pues la mujer tiene que quedarse en casa, el padre es el que provee o el que defiende la nación en la guerra, pero tiene que haber un discurso moralizador. Y los fascismos de 1930 y 40 asumen este programa llamado moralizador, lo que a toro pasado le hace un flaco favor a las mujeres, ¿verdad? Porque lo que se dice es, bueno, pues estas mujeres que se quieren quedar en casa, lo que pasa es que tienen una posición fascista, lo que podría ser risible, pero no lo es porque se plantea tal cual, ¿no? La sexualidad y el cuerpo de mujer van a ser otros, como decía, el tema central ya del siglo XX, el deslinde feminista del socialismo, el control de la natalidad, la respuesta reactiva, y se forma, esto llega al nivel de formar una liga malthusiana, siguiendo las tesis demográficas de Malthus, ¿no? Y de que dicen que, bueno, pues los alimentos crecen a una, no pueden alcanzar la velocidad del crecimiento de la población, y es así como la Liga promueve, ¿no?, los métodos anticonceptivos. Este nombre, Mary Stopes, ¿no?, que habla de la anticoncepción a mujeres menesterosas. No les preguntan, ¿verdad?, sino que tiene que haber este programa, no existe tal cosa todavía como la política pública, pero un programa general de aplicar anticoncepción, ¿no? Y en 1930, pues Inglaterra funda el National Birth Control Council, ¿no? Entonces, bueno, pues el Family Planning viene acompañado de estas reflexiones de la sexualidad de la mujer, el famoso libro de Mary Stopes, de Married Love or Love in Marriage, de 1918, ¿no? Y algo que va a ser fundamental de 1920 a 50, las reflexiones sobre la sexualidad que posibilitan la separación de la actividad sexual del acto de procrear. Y miren, esto no se queda en el terreno del campo secular. Esta discusión entra a la Iglesia. Y la prueba es, ¿verdad?, en la clausura casi del Concilio Vaticano II, donde en Humane Vitae pues refleja las posiciones encontradas al interior de la Iglesia, de los laicos y de las laicas, sobre la cuestión del control de la natalidad o de la separación de los hijos. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto súmenle la década de los 60, la revolución sexual, la llamada segunda ola del feminismo, una ola que además es generalizada, es en contra del establishment, que junta la libertad sexual, ¿no?, al discurso contestatario de protestas, al pacifismo en contra de la guerra de Vietnam, en contra del colonialismo y en contra de la hegemonía de cualquier tipo. A mí me ha tocado trabajar archivos religiosos en Roma de ese tiempo y me encuentro con esta posición, pues que habla como en la iglesia se había colado esta postura hasta el fondo, que decía, ¿qué tal si los superiores obedecen y nosotros mandamos? Bueno, pues esto nos habla de que la iglesia es parte de esta sociedad y que no se puede quedar al margen de esta radicalización y esta verdadera revolución cultural de los 60. Y esto va de la mano
de que surge en este movimiento feminista al interior de la segunda ola, con todo este contexto de rebelión, la noción del patriarcado, ¿no? Una noción que va a acompañar los feminismos hasta el día de hoy. Y en este sentido se da el giro sexual y se empieza a hablar ya de lo que sería la violencia sexual. Violaciones, el abuso sexual contra las mujeres, esto es un tema clarísimo de la década de los 70, de lo que México no queda al margen, y la creación, que también hay que ver cómo hay semillas de verdad en todo esto, ¿no? Que se crean refugios específicamente dedicados a las víctimas de violencia doméstica, ¿no? Que va a ser muy importante. Curioso que es en 1970, en México se descubrió, ¿verdad? Como este invento hace apenas unos años, ¿no? Pero que es a partir de 1970 cuando se acuña el término feminicidio, que es tristemente cuestión de todos los días en nuestro país. En 79 se firma la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Y ya se habla coloquialmente, sobre todo en Europa, de lo que sería la violencia doméstica. Hay un desacuerdo entre los propios feminismos, ¿no? Hay un disenso entre si realmente existe una tercera ola o no. Se puede realmente distinguir el feminismo posterior a la década de los 80 de la segunda ola, es decir, hay algo constitutivamente distinto entre los 60 y cómo era el feminismo y los 80, pues hay algunas que dicen que sí y otras que no. Las que dicen que sí dicen, bueno, pues esto tiene que ver con el contexto del final de la Guerra Fría, es decir, la tesis de Fukuyama, la globalización, la caída del socialismo real, las crisis ecológicas, el neoliberalismo, en fin, ¿no? Hay otras que caracterizan esta época como el postfeminismo, es decir, se acabaron las luchas básicas que tienen que ver con la antiesclavitud, que tienen que ver con los derechos laborales, que tienen que ver con el sufragio y que tienen que ver también con la sexualidad y con ir en contra de la violencia doméstica, ¿no? Entonces, unas plantean, no, si hay algo constitutivamente distinto y otros que no. ¿Qué nos dice a nosotros desde fuera? Nos dice que hay una multiplicidad de feminismos. Yo consistentemente no hablo de feminismo, sino de feminismos. Y por una razón importante, y se los digo a las católicas, que si hablamos de feminismo, necesariamente tendremos que rechazar de tajo muchas cosas. Si hablamos de feminismos, podemos hacer deslindes. Lo que estoy diciendo es algo aceptado, discutido en la iglesia y en el magisterio, ¿no? Pero que es muy importante tenerlo presente, ¿no? La primera fragmentación ya de esta, vamos a decir, la primera fragmentación después de la segunda ola, tiene que ver con el activismo de las Black Feminists en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo? Derecho civil. Y dicen, es que el discurso feminista siempre es un discurso de poder que está concentrado en mujeres blancas. Es un discurso de privilegio, ¿no? Y dice de lo que se trata aquí con el movimiento del Black Feminist es poder, pues, empoderar, ¿no? A las mujeres que son las que sufren las peores vejaciones en la sociedad estadounidense, que son las mujeres afrodescendientes, ¿no? Hay varias líderes representativas de esta línea, pero creo que nos da mucho para pensar sobre la propia realidad mexicana, porque no es lo mismo en México las violaciones o la discriminación que puede sufrir una mujer urbana educada a lo que puede padecer una mujer que es 3 veces marginada por ser indígena, por ser pobre y por ser mujer. Entonces yo creo que en cada uno de estos movimientos que nos pueden parecer de primera instancia ajenos o podrían parecer ajenos a lo que es nuestra identidad, pues hay muchos puntos de encuentro, de nuevamente citando el Concilio Vaticano II, pero citando también a San Juan Pablo II, ¿no? Las semillas de verdad, o semillas del verbo, podríamos decir, ¿no? O sea, ahí están
dentro de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, al partir del surgimiento de estas disidencias o fragmentaciones al interior del feminismo, se va a dar un discurso muy importante con Kimberly Crenshaw, ¿no? Que es el discurso de la interseccionalidad. ¿A qué se refiere este término y este movimiento? A la convergencia de múltiples formas de discriminación. En el caso mexicano, ¿verdad? Lo que yo les decía con la mujer indígena. Claro que ellos dicen, lo plantean, por ejemplo, una mujer en Estados Unidos, que es mujer, que es afrodescendiente y que es lesbiana, y que por estas tres situaciones, ¿no? Va a ser peor, mucho peor va a ser la marginación. Y esto lleva la interseccionalidad que podría tener, pues me parece, sería un término que nos ayuda a pensar realidades concretas, como el caso mexicano que yo les decía, pero va a ser precisamente esta interseccionalidad lo que lleva históricamente, en la historia reciente, a deconstruir el género. ¿Y qué implica esto? Que el binarismo tiene que quedar atrás, que ya no se puede hablar de masculino o femenino, ¿no? Sino que el género se define como un espectro de múltiples y posibles formas. Piensen nada más que esto ya está en boga, ¿no? En los años 80, y a finales de los 70 y en los 80, ¿no? Y que ahorita, bueno, pues es lo que estamos viendo con esto del género fluido y demás, ¿no? Entonces, la crítica de la interseccionalidad habla de la autodeterminación. Sin embargo, hay que decir que hay movimientos interesantes que surgen a partir de esto, como los movimientos musulmanes, los movimientos decoloniales, que no compran completa esta idea de la interseccionalidad, pero que sí la aprovechan para distintas causas. Bueno, este es el caso extremo, ¿no? Del feminismo constructivista de Judith Butler, pero yo me refiero más bien a un feminismo que tiene que ver con el feminismo que habla más bien del cuidado, del cuidado y de la ética femenina, o el diferencialista, ¿no? Que habla pues, de que no por esta división acabe la mujer reproduciendo el esquema del hombre, y también otras como el caso del ecofeminismo en África, ¿no? Mujeres sembrando árboles, en fin, todas estas situaciones que se van a dar. La cuarta ola, que esto implica, pues que habría que aceptar que había una tercera ola, ¿verdad? En principio, del surgimiento de diversos populismos, entre los cuales estamos centrados, ¿no? Ahorita en este momento. Populismos de izquierda y populismos de derecha, pero que tienen que ver con un contexto distinto, el de la era digital, el de los medios de comunicación masiva, el ecofeminismo del que les decía, el ciberfeminismo, el movimiento Me Too y el movimiento antipornografista, ¿no? El ecofeminismo consiste en feminizar la naturaleza y naturalizar la feminidad, que la mujer sea quien restablezca el equilibrio natural con la madre tierra. Que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el Green Belt Movement en Kenia con Wangari Maathai, ¿no? Que son las que han plantado más de 50 millones de árboles, ¿no? A manos de 30,000 mujeres para reforestar zonas críticas en África, ¿no? Ella recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004. Entonces es una manera, como les digo, de aprovechar la idea de la interseccionalidad sin tener que asumir lo completo, ¿no? El ciberfeminismo como plataforma fundamental para hacer su activismo, las tecnologías digitales, y aquí también se habla de las imposiciones masculinas y de la necesidad de feminizar la cibernética, en fin, ¿no? Bueno, y luego, pues me centro ya por último en que es el Riot Girl, que es la posibilidad de convocar masivamente a través de las redes sociales a manifestaciones dentro del feminismo. Miren, esto sabemos que surge en la contracultura británica en la década de los 90, esto es muy claro, pero ha tenido lo interesante y lo que puede ser peligroso al mismo tiempo de este movimiento es que se da igual en Ucrania
que en México, que en distintos lugares. En este caso, podríamos poner a las manifestaciones que se han dado en la Ciudad de México, que han destruido pueblas, que han pinturrajeado estatuas, ¿no? Que entra dentro de este activismo, que lo que es muy sorprendente es que no pasa de núcleos de más allá de 8 personas. Les recomiendo un artículo extraordinario que se llama El anarquismo insurreccional, luego les paso el texto y la referencia, porque de lo que habla es esto, cómo las mujeres a través de las redes sociales, ¿no? Convocan a 2 o a 3 y no tienen, vaya, no es un sistema corporativo o un sistema cupular, sino que se organizan en células apartadas. Un poco como funciona, hay que decir, los movimientos antisistémicos y la violencia que estamos viendo en, en estos momentos. Bueno, el Me Too, ustedes saben que surge en 2015 con esta crítica a Harvey Weinstein, el productor, que luego se supo que, bueno, no solo fue expulsado de la Academia de las Ciencias y de las Artes, sino que produjo su abuso sistemático, constante de mujeres, ¿no? Un movimiento internacional. Entonces, esto sería característico y el movimiento antipornografista, ¿no? Que habla, pues, que es el machismo, el patriarcado, el que ha promovido esta industria pornográfica y la subordinación violenta de la mujer para fines masculinos. Cierro con esto para hacer un intento de conclusión. La primera ola del feminismo, que inicia en la segunda mitad del siglo XIX, se extendió, pues como hemos visto, hasta inicios del siglo XX, marcada por la lucha de las mujeres para lograr el reconocimiento de sus derechos políticos, y esto, por supuesto, que según lugares y tiempos, de acuerdo a la contextualización particular, ¿no? De ahí se llega a la reivindicación del voto, ¿no? Al movimiento sufragista, inglés, estadounidense. Pensemos que en el caso mexicano es mucho más tardío que en el resto de América Latina, que es hasta 1953, ¿no? La segunda ola, que se asocia con el movimiento de liberación fundamentalmente sexual, que se desarrollan, surgen en los 60, se desarrolla en los 70 y en los 80 y que tuvo como centro la demanda en torno a los derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Y también se asocia en esta etapa con la aparición y el uso de las píldoras anticonceptivas. El inicio de la tercera ola, ¿no? Tiene que ver con pues bueno, con este artículo, ¿no? Becoming the Third Way, ¿no? Vinculado sobre todo a esta distinción de la mujer en términos de clase y en términos étnicos, ¿no? Si es que la primera ola, pues era el periodo de la victimización, la segunda, por esta fundamentación dura, rotunda, teórica y por estudios empíricos, por encuestas, por análisis, ¿no? Y para plantear lo que sería la asimetría del poder entre los distintos sexos, ¿no? Y pues bueno, esto llevaría a esta tercera ola que se busca sensibilizar al gobierno, entrarle al campo de las políticas públicas e introducir en las políticas públicas lo que sería la perspectiva de género. La cuarta ola está caracterizada por el desencanto, por el hartazgo, por el cansancio, hay que decir cruzado además por la pandemia, lo que lo hace todavía más ríspido, ¿no? A nivel mundial, pues bueno, es la segunda década del siglo XXI y estas manifestaciones multitudinarias, pero también estas pequeñas células que denuncian la violencia, digamos, y de ninguna manera pretendo ironizar, estoy citando palabras de ellas mismas, las feministas de la primera ola odiaron a los hombres, las de la segunda buscaron romper las ataduras sexuales que los ligaban a ellos, las de la tercera ola los incluyeron y buscaron cambiar la sociedad y el Estado para que hicieran su parte en favor de las mujeres, y las nuevas feministas de la llamada cuarta ola ya no esperan, exigen, gritan, pintan, patean, pelean. Como veíamos en esta marcha multitudinaria al mero principio de la pandemia,
qué decían las mujeres en la Ciudad de México aquel 16 de agosto, mejor vándala que víctima, prefiero morir a perder la vida. Bueno, pues con esto cierro y quiero hacer más que una conclusión, lo que quisiera hacer es una reflexión a partir de estos temas. Y miren, regreso al tema de la autorreferencialidad. Necesitamos hacer una necesaria contextualización, una necesaria lectura de los signos de los tiempos y volvernos expertas en humanidad. Creo que esto es muy importante. Defender la verdad, lo que lo hemos hecho, pero defender la verdad conociendo y comprendiendo de fondo la realidad. Creo, y lo digo como católica, pero también haciendo una crítica del campo católico, que nos urge, ¿no?, conocer y comprender a fondo la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues principios, un campo humanista, convicciones profundas y sólidas, sí, pero dentro de un juego democrático pluralista, en la sociedad, la cultura, la historia como es, y no necesariamente como quisiéramos que fuera. ¿Y esto para qué? Pues para lo que estas organizaciones que nos convocan, que pretenden, que se me hace valiosísimo, pues formar estos liderazgos de mujeres que con una identidad clara, con unos principios sólidos, ¿no?, puedan participar en políticas públicas, puedan tener una voz de esperanza, en fin, que estén ahí en este campo. Yo me atrevo a decir que lo que también habría que ver, y hablo sobre todo en el campo cristiano, ¿no?, que los liderazgos cristianos, que es a los que aspiramos, si no son comunitarios, no son cristianos. Y esto creo que es muy, muy importante, que si una de nosotras ha logrado, logra o logrará en algún momento estar en un cargo, en un puesto, en un referente relevante, que se acuerde que tiene que ser la primera, pero no tiene que ser la permanente ni la última. O caminamos juntas o no llegaremos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Luisa Aspermella por su ponencia, que nos ha dado una visión muy clara, muy amplia sobre la identidad femenina. Y pues quisiera ahorita formularle un par de preguntas, doctora, si me lo permite. Dice Claro María que sí. Cristina Rodríguez: doctora María Luisa, ¿y qué corrientes del feminismo hay en Latinoamérica? Es decir, ¿cómo estas influencias llegaron o han afectado en nuestro continente? Sí, bueno, pues prácticamente podemos decir que en América Latina hay todo este recorrido histórico que he tratado de plantear. Yo tengo pues un cursito específicamente sobre los feminismos en América Latina, pero prácticamente están todos, pero no solo que están todos, sino además hay las tres tendencias, lo que podríamos llamar una tendencia conservadora, una segunda tendencia radical y una tendencia moderada, ¿no? Entonces prácticamente se dan todas. Y también hay que decir que a últimas fechas, lo que se está dando es pues este intento de rescatar un feminismo católico que asume las semillas de verdad que puede haber en otros feminismos, pero pues con una identidad clara, es decir, sin cambiar la primogenitura, ¿verdad?, por un plato de lentejas. Yo les mando las referencias de la bibliografía también específicamente de los feminismos en América Latina, porque es bien interesante ver lo que las mujeres latinoamericanas hicieron desde principios del siglo XIX. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Una segunda pregunta. ¿A qué se refería Simone de Beauvoir sobre la mujer no nace, sino se hace? Que en realidad no hay nada esencial en el ser mujer. Es decir, ella deja de lado la cuestión biológica, la cuestión, vamos a decir, esencial que parte de la biología, ¿no?, de ser mujer, y lo que dice es una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cultura, ¿no?, que es la sociedad, que son los contextos diversos, lo que asignan agendas, lo que asignan pautas de conducta,
lo que asignan roles a la mujer, ¿no? Entonces, yo debo decir que obviamente que sí hay una parte, no estoy de acuerdo con el planteamiento, pero obviamente que sí hay una parte de construcción social. Todas fuimos educadas en una cosa que decían, las niñas decentes no hacen eso, ¿verdad? Bueno, pues eso es una parte de la construcción social, ¿no? Pero diluir la diferencia esencial en constructo, pues ahí está el problema.